Un poquito. Ahí sí. ¿Se ve? Está cargando. Está como medio pegado. ¿Aló, me escuchan? Como que se pegó. Sí se escucha, ¿Sí? Pero ¿y Sí se se ve la escucha. pantalla bien? se ve en negro. Está en negro. Sí, es que a mí también se me queda como pegado. La pantalla se ve un poquito mal. La chita flauta. A ver. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí se Ya. ve. Ya, chiquilla. Ya, entonces vamos a presentar aquí. ¿Y qué dice la gente? Ya, gracias. Ya, pues entonces, habíamos quedado la clase pasada en los números enteros, ¿cierto? Hicimos algunos ejercicios, vimos las propiedades de la multiplicación y la división, que acuérdense que signos iguales positivos, signos distintos negativos, ¿ya? Hicimos algunos ejercicios, la mayoría lo estuvo bien. Vimos también propiedades del sucesor, el antecesor, el doble de un número X es siempre par, el doble menos 1 y el doble más 1 siempre es impar, y los pares consecutivos el doble más 2, el doble menos 2, y así con los impares consecutivos también. Ya el inverso aditivo o el opuesto es el mismo número pero con un signo distinto, y el cuadrado perfecto es multiplicar el mismo número dos veces. ¿Ya? Vimos también lo que eran las potencias, ya que tenemos una base, un exponente, y el exponente nos va a mostrar cuántas veces vamos a multiplicar la base. ¿Ya? Vimos algunas propiedades de la potencia, donde se cumple cuando se multiplican dos números que tienen igual exponente, se multiplican al final los números, se mantiene el exponente. Cuando son dos números con la misma base y distinto exponente, mantenemos el número y sumamos los exponentes. Tenemos potencias de una potencia, que es este que está aquí, que es al final tenemos un número 2, por ejemplo, 2 elevado a 2, y eso entero elevado a 3, y esto nos va a quedar lo mismo que 2 por las potencias multiplicándose, ¿cierto? Y eso es igual a 12 elevado a 6. Vimos también que las divisiones de potencia, si son de la misma base, se cumple lo mismo que aquí, solamente que se restan, ¿ya? En multiplicaciones se suman, en divisiones se restan. Cuando tenemos una potencia negativa, quiere decir que va a invertir nuestro número. Entonces, si tenemos 4 elevado a menos 1, es lo mismo que 1 partido 4, y ese 4 pasa a ser elevado a un número positivo, ¿ya? A ver, para que se entienda el ejemplo más rápido, ahí, menos 2. Entonces, al estar elevado en un número negativo, se invierte el número, ¿cierto? Y pasa a ser positivo el exponente, ¿ya? Toda potencia que esté elevado a 0, o todo exponente 0, siempre va a ser 1. Entonces, si tenemos 1000 elevado a 0, es lo mismo que si fuera 1. Cualquier número, cualquier paréntesis, chanchullo, todo un polinomio que pueda haber y que esto esté elevado a 0, va a ser 1, ¿ya? El 1 elevado a cualquier número nos da 1, y el 0 elevado a cualquier número nos da 0, ¿ya? Esas son algunas propiedades que vimos. Vamos a limpiar aquí. Vimos algunos ejercicios y también aplicamos la regla Papomúas para cuando tenemos ejercicios compuestos, donde tenemos sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, algunas potencias, paréntesis entre ellos, ¿ya? Entonces ese fue el resumen de la clase anterior, ya donde tenemos, por ejemplo, aquí tenemos que hacer primero el paréntesis, después esta multiplicación también se puede hacer al tiro porque está separado por una suma, y al final vemos la resta y la suma, ¿ya? Entonces esto nos va a dar 14,
Esto nos da 7, 7 menos 5, o sea, 10 menos 5 nos da 5, por menos 6 nos va a dar menos 30, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener menos 34 más 14, esto era igual a menos 20, ¿ya? Entonces siempre hay que seguir el orden de Papomús. Y creo que quedamos hasta aquí. Sí. Bueno, hoy día vamos a ver lo que son los números racionales, ¿ya? Este conjunto que abarca, que contiene este conjunto que vimos anteriormente, que son los números enteros y los números naturales, ¿ya? Entonces, ¿qué hay en los números racionales? ¿Qué es lo nuevo que aparece? ¿Ya? Aparecen lo que son las fracciones. Bueno, tengo la... Ah, aquí está. Ya. Aparecen lo que son las fracciones, ¿ya? O divisiones. Ya tenemos un numerador que es la parte superior de la fracción y tenemos un denominador, ¿ya? El denominador tiene que ser distinto de cero, ¿ya? Porque si es cero, se indefine la función, se indefine la fracción o se indetermina el número, ¿ya? Bueno, esto se puede expresar de distintas formas. Se puede expresar como A partido en B o A dividido en B, ¿ya? Estas son unas de las dos formas. Ya, entonces tenemos el numerador y el denominador. Bueno, aquí en la tabla podemos ver que los números racionales ya empiezan a aparecer entre números enteros, ¿ya? O números naturales, ¿cierto? Porque la gracia de que los números sean enteros es que son números fijos, son números enteros. O sea, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4 y así para los negativos también, ¿ya? Entonces los números racionales el conjunto que empieza a abarcar es como los números que hay entre números enteros, ¿ya? Y aquí empiezan a ver las fracciones, por ejemplo, cuando tenemos un medio, eso quiere decir que es la mitad, o es un número que se encuentra entre 0 y 1, que es este de acá. Voy a borrar aquí porque está muy desordenado. Voy a cambiar el color. Que estaría acá, ¿cierto? Entonces, el denominador nos dice en cuánto se va a dividir este intervalo, ¿ya? Entre números enteros y el numerador va a mostrar las partes que vamos a tomar de este intervalo, ¿ya? Si yo tengo aquí, por ejemplo, menos 5 cuartos, como está aquí en el ejemplo, está diciendo que entre números enteros voy a dividir entre 4 intervalos, ¿cierto? 4 partes iguales, ¿ya? Y de esas 4 partes iguales voy a tomar 5, pero negativo, o sea que van para la izquierda. Por lo tanto, yo voy a tomar todo este conjunto. Ya eso quiero representar los números racionales. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? No, todo claro. ¿Todo bien? No. Voy muy rápido, no sé si se entiende. Ah, ya, bueno, ya. Sigamos entonces. Bueno, ¿se acuerdan que los números enteros nos servían para todos los casos, excepto para las divisiones? Ya que si yo tenía una división de 3 dividido en 2, por ejemplo, esto me va a dar un 1,5, ¿ya? Y esto no es un número entero. Bueno, para el caso de los racionales, se toma también. Las divisiones abarcan todo el conjunto, ¿ya? Entonces ya podemos dividir partes enteras, partes decimales, ¿ya? Podemos repartir entre 4, podemos repartir 5 cosas, ¿ya? Entonces, esa es la gracia de los decimales, o los racionales. Bueno, algunos ejemplos que tenemos acá, por ejemplo, son, bueno, 6 partido en 8, 7 partido en 2, ya que esto nos van a dar divisiones, son divisiones súper normales. Y también tenemos el caso cuando aparecen los números periódicos, ya cuando dividimos, por ejemplo, 1 partido en 3, vamos a tener un decimal en el cual se va a repetir siempre, siempre, siempre. Entonces esto es lo mismo que decir 0,3 periódico. La gracia de los números racionales es que yo los puedo expresar como decimal y como fracción, ¿ya? Entonces puedo operar con ellos y todos los otros conjuntos que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos también, ese también es periódico, se repite acá. Ese no es irracional, profesor. ¿Cuál? ¿Esto? ¿El 1 partido en 7? No, no es irracional porque si te das cuenta, aquí tiene un periodo. Si te das cuenta, 14, 28, 57 Ah, y se vuelve, tiene razón. ¿ya?
Entonces, los irracionales son Pi cuando era no... irracional. Pi sí, porque pi no se puede expresar como fracción. Sí. ¿Ya? Bueno, entonces en la definición matemática de los números racionales se definen de esta forma. Entonces son todos los números de la forma B, a partido B, donde A y B pertenecen a los enteros, ¿ya? Y el B tiene que ser distinto de cero, como les decía antes, ya que si tenemos un número, un cero bajo en el denominador, la fracción se indetermina, se indefine, o la función también se puede indefinir, ¿ya? De hecho, una forma fácil de explicar eso es, por ejemplo, cuando yo tengo A partido en B, me tiene que dar un resultado, ¿cierto? Ese resultado va a ser C, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, si fuera 2 partidos en... Vamos a hacer un ejemplo más básico. 4 partidos en 2 tiene que ser igual a 2, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestro A, nuestro B y nuestro C, ¿ya? En este caso, si yo paso el B para allá, se tiene que cumplir que sean iguales. Entonces va a ser 4 igual a 2 por 2, ¿ya? Entonces esto da 4, por lo tanto está correcto. Pero ¿qué pasa cuando tengo un 0 abajo? Si yo tengo un 0 abajo, esto tendría que dar 0, ¿cierto? En el caso hipotético, yo digo 4 partido en 0 tendría que ser 0, pero si yo paso el 0 multiplicando para allá, me queda 0 por 0, ¿cierto? O yo podría decir que también es igual a 4, y si paso el 0 para allá, me quedaría una igualdad que no es igualdad, sería una desigualdad que quedaría 4 igual a 4 por 0, o 4 igual a 0 por 0 en el otro caso. Si se dan cuenta, 0 por 0 me daría 0 y 4 por 0 me daría 0, por lo tanto es distinto de 4, ¿ya? Y eso pasa para todos los números. Si fuera 4, si fuera 5, cualquier número, con el 0 no se puede determinar bien la función, ¿ya? Entonces, si tenemos una fracción con 0 en denominador, se indetermina la fracción o se indefine, ¿ya? Bueno, para verla, hablaron por el chat. eh, Bien, sí, bueno, está definido, claro. Ya, entonces, para ver igualdades de números racionales, tenemos dos fracciones, ¿cierto? Como muestra acá, A partido en B y C partido en D, que pertenecen a los números o al conjunto de los números racionales, donde AB va a ser igual a CD y tenemos que pasar a multiplicar numerador con denominador opuesto y para el otro lado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí 4 medios y tengo mi otra fracción que es 8 cuartos, para ver si son iguales, paso este 4 para acá multiplicando y este 2 para acá multiplicando. Entonces me va a quedar 4 por 4 y eso va a ser igual a 8 por 2. En este caso son iguales porque 4 por 4 me da 16. Ay, qué feo el número. Me da 16. Y 8 por 2 también me da 16. Entonces estas son fracciones equivalentes, ¿ya? Otra observación importante eh, es cuando tenemos distintos tipos de Esa fracciones. es la multiplicación cruzada. Claro, multiplicación cruzada, pero eso es para determinar solamente igualdad entre fracciones, ¿ya? Es para ver si es que son proporcionales o no, ¿ya? Ahí vamos a tener ejercicios para hacer, para que vayan soltando la manito, ¿ya? Dice, otra observación que les iba a decir, que son las fracciones propias y las impropias, ¿ya? Cuando la fracción es propia, me está diciendo que A es menor que B, ¿ya? O sea, cuando tenemos 2/3, por ejemplo. ¿Ya? Generalmente, bueno, siempre las fracciones propias nos van a dar un 0, y algo, ¿ya? En cambio, las fracciones impropias, vamos a invertirlo aquí, porque la A es mayor que B, me va a dar un número entero y parte decimal, ¿ya? Esto se puede expresar también como de la forma mixta, que es, por ejemplo, 1, 1/2, ¿ya? ¿Hasta ahí se entiende bien? ¿Alguien que tenga alguna duda? Está bien. ¿Todo bien? Ya, seguimos. Ya. Eh, Hagamos esta.
¿Ya? Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones representan un número racional? La primera representa un número racional. Sí. Ya. La segunda. ¿Qué dice el público? Sí, Sí. ¿Sí, con duda? sí, No, pues no tienen que tener dudas, pues chiquillos, sí. Para la prueba tienen que ir seguros. Recuerda la definición. El b tiene que ser distinto de 0. Esta parte. Por lo es racional. tanto, da lo mismo lo que hay arriba. Entonces, es racional. Que en este caso, afuera, porque tiene el 0 abajo. Entonces, en este caso sería el 1 y 2. ¿Ya? Esas son preguntas tipo prueba que les van a salir, que son súper simples de abarcar y es más que nada definición, así que aquí tienen puntitos regalados. Si es que le llegara a salir, sí. Ya la segunda dice, A y B son números enteros. ¿Para qué valor de B la expresión no representa un número racional? Ya. Entonces, para que no sea un número racional, ¿qué tiene que pasar? Que sea igual a ¿Que 5. abajo de 0 o no? Que abajo tiene que dar 0, ¿cierto? Bien. También, tan rápido, chiquillos. Entonces, nuestro B menos 5 tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Para que no sea racional. Por lo tanto, el B, ese menos 5 lo pasamos para el otro lado sumando y el valor de B sería 5. Entonces, para 5 no sería racional. ¿Ya? Facilito, ¿cierto? Ya, sigamos. Ya dice, ¿cuál de los siguientes pares de fracciones son equivalentes? Ya, entonces aquí era lo que les explicaba. Tenemos A partido en B y este es C partido en D. Y para ver la equivalencia tenemos que multiplicar A por D y C por B. ¿Ya? Entonces, para el primer caso se da, No, no, Y el primero sí. Y el segundo sí. Es no, a equivalente. ver, tenemos, ya mira, hay otra cosa que es súper rápida de hacer, que es simplificar. No sé si saben ese método que es súper fácil y sencillo, que les ayuda mucho. Aquí pueden simplificar por 3 al tiro, tenemos 4 y tenemos 10, ¿cierto? Y si se dan cuenta, 4 partidos en 10 y 8 partidos en 10 no son distintos. Tienen el mismo denominador, pero distinto numerador. Por lo tanto, el primero no es. Acá podemos dividir por la mitad, ¿cierto? Este nos daría 3 y este nos daría 8, ¿cierto? Entonces el segundo sí es, que son iguales. Y el tercero, También es, porque da 180 ambos. bien. El tercero da 180. Súper bien. Porque 9 por 20, 180, ¿cierto? Y 12 por 15, tendría que dar 180, ¿cierto? 5 por 2 son 10, 1, 5 por 1 5 y 1 6, y soltamos un espacio, 120, y esto nos da 180. Bien, chiquillo. Entonces serían las 2 y 3. Ya, ¿y cuál de las siguientes fracciones es impropia? La E. La E. A ver, claro, porque A es mayor que B, ¿cierto? Esto se puede expresar en número mixto y sería un entero, un décimo. Ya. Hasta el momento todo bien entonces. Tan rapidito hoy día. Ya. Propiedades de las fracciones. Cuando tenemos una suma, una resta de fracciones y tenemos el mismo denominador, mantenemos el denominador, ¿cierto? Y sumamos y restamos, ya como sea la operación en verdad, eh, sumamos y restamos los numeradores. Por lo tanto, aquí si tenemos 2 tercios menos 1 tercio, ¿cierto? Aquí mantenemos el denominador
y restamos 2 menos 1, que nos daría 1/3. Simple, ¿cierto? Ya, esperen, voy a devolverme aquí porque no entendieron por qué la... Sí, MCM. ¿Por qué la primera no era... ¿Cuál era tu pregunta? ¿Por qué no era equivalente esta? ¿Por qué la primera no era verdadera? Sí, porque no era equivalente. Porque si te fijas, aquí tú puedes... Bueno, una de las formas es multiplicar 12 por 10, ¿cierto? Esto nos va a quedar 120. Y al otro lado tenemos que multiplicar 8 por 30. Po. ¿Y 8 por 30 cuánto es? 3 por 8, 24. Entonces, si te das cuenta, 120 no es igual a 240. Por lo tanto, esta no es equivalente. Ah, ya entendí. ¿Entendió? Gracias, profe. De nada. Ya. Bueno, en la segunda parte, esta, cuando tenemos denominadores distintos, como decía bien un compañero por ahí en el chat, ¿quién fue? La Belén. La Belén dijo, hay que aplicar mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo es multiplicar estos dos, ¿cierto? En el denominador. Y en el numerador vemos cuántas veces cabe este en este, ¿cierto? Y por eso se multiplica por D y se multiplica por A. Y después en la segunda parte vemos el denominador de este lado, cuántas veces cabe acá, y eso se multiplica por el numerador de esta fracción. ¿Se entendió bien lo que expliqué o muy enredado? No, pero yo me acuerdo que en el colegio lo hacíamos, se multiplicaba cruzado y esos resultados después se sumaban. Y después el de abajo, el denominador, se multiplicaba. ¿Así era o no? Sí, Ah, ya. es lo mismo. Es que, claro, es que yo, por ejemplo, aquí puedo tener, vamos aquí con un ejemplo rápido, 2 Y yo me, tercios más 3 cuartos. es que cuando teníamos más de 3 fracciones, ahí parece que teníamos que ocupar el mínimo común múltiplo. Claro, es que en realidad es mínimo como un múltiplo para todos los casos. O sea, al final, por ejemplo, ya este caso no se va a replicar, pero 3 por 4 me da 12, ¿cierto? El 3, ¿cuántas veces cabe en el 12? 4, ¿cierto? Entonces 4 por el numerador, ¿cierto? Que es 2, y a eso le sumamos el 4, ¿cuántas veces cabe en el 12? 3. Y eso lo multiplicamos por el numerador de la otra fracción. ¿Ya? Entonces esto nos va a dar 8. Y esto nos va a dar 9. Y 8 más 9 es 17 y nos quedaría 17 partido en 12. ¿Ya? Pero aquí yo también puedo utilizar, si tengo esta fracción, por ejemplo, 2 tercios más 4 novenos, aquí yo puedo aplicar al tiro mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre estos dos es 9. ¿Ya? Porque el 3 en el 9, ¿cuántas veces cabe? 3, ¿cierto? 3 por 2, más, y el 9 en el 9 cabe 1. Por lo tanto, hoy no se ve ahí el número. Cabe 1 y eso lo multiplico por 4. ¿Ya? Entonces ahí voy a tener 6 más 4, 10, partido en 9. No sé si se entendió ahí. Si se dan cuenta, yo aquí apliqué mínimo como un múltiplo porque el mínimo entre los dos es 9, ¿cierto? Porque el 3 pasa por el 9 y el 9 también pasa por el 9, pero si yo aplicara esta función sería 3 por 9. Abajo tendría 27, el 3 en el 27 cabe 9 veces, pero por 2 va a ser 18. Le voy a tener que sumar, el 9 en el 27 cabe 3 y 3 por 4 son 12. Y esto nos daría 40. No, 30. 30 partido en 27. Y ahí si quieren pueden simplificar por 3. Si simplifico por 3 nos queda 10 novenos. Entonces, si se dan cuenta, si yo aplico este método y no el mínimo como un múltiplo, termino siendo una fracción mucho más grande y después tendría que llegar al resultado
de la forma irreductible, simplificando hasta llegar a la forma irreductible. ¿Ya? Sí, mira, de hecho después vamos a ver lo que es el mínimo común múltiplo en sí, pero yo sé que en el colegio lo enseñaban así, pues viendo como los denominadores, por ejemplo tenemos 3, 5 y 7, y ahí ir sacándolo por 1. Tienen que llegar a 1, entonces aquí el 7 no cae ni en el 5 ni en el 3, después dividimos por 5, este se vuelve 1, en el 3 no cabe, y después por 3. Así se lo enseñaron, ¿cierto? Entonces después multiplican esto, queda 35 y 35 por 3 nos queda 105. Así, ¿cierto? Esa es como la tabla del mínimo común. Ya. Eso generalmente se aplica igual, se aplica cuando ya tenemos más de dos denominadores, como decían sus compañeros anteriormente. Porque igual es difícil encontrar un mínimo común múltiplo entre 3 o 4 fracciones, a menos que sean todas múltiplos de cada una. Ya. Pero eso, esta es la propiedad en las sumas y restas. ¿Ya? Esta es la forma más sencilla. ¿Ya? Si quieren, después van simplificando, como les decía, y llegan igual a la fracción irreductible, que después con mínimo común múltiplo uno llega directamente. ¿Ya? Para la multiplicación, bueno, la multiplicación es súper fácil porque tenemos que multiplicar los del lado, ¿cierto? A por C y B por D. Eso sería todo. Entonces tenemos un cuarto por 2/3. Entonces aquí vamos a multiplicar el 1 por el 2 y el 3 por el 4. Y eso sería todo. Listito. Y para la división, bueno, para la división es casi lo mismo, solamente que cuando tenemos una división, la segunda fracción se invierte, ¿ya? Entonces, si yo tengo aquí mismo un cuarto dividido 2/3, También lo otro que lo hacíamos nosotros, que el numerador se multiplicaba por el denominador se multiplicaba por el numerador y eso da resultado en el denominador. Era claro, como para arriba y para abajo la flecha. sí, porque mira, aquí se invierte La fracción. la fracción, ¿cachai? Entonces ahí tenéis la multiplicación al tiro, ¿cachai? O también, de hecho, las divisiones de fracciones se pueden expresar de esta forma o de esta forma también. Yo creo que esa es la que estás explicando tú, ¿cierto? Entonces yo multiplico estos dos y estos dos. Sí. Ya. Claro, multiplicar cruzado. Ya. Entonces esas serían las propiedades de las fracciones. Y bueno, aquí están explicados en otra diapo, lo mismo. Y recuerden que cuando tenemos ¿cómo se llama? Una fracción en potencia negativa, se invierte, ¿cierto? ¿Se acuerdan que cuando teníamos, no sé, 4 a la menos 1, era lo mismo que un cuarto, y esto elevado a 1? Bueno, cuando tenemos las fracciones, si esto es 2/3, y todo esto elevado a menos 1, es lo mismo que 3/2, y esto elevado a 1, ¿ya? Entonces se vuelve el recíproco. ¿Por qué se le llama recíproco? Porque si yo multiplico estos dos, 2/3 con 3/2, aquí puedo simplificar cruzado, ¿cierto? Y me quedaría 1. 1 partido 1, que esto es 1. Y este es el neutro de las multiplicaciones y divisiones. ¿Ya? Recuerden que en las sumas el neutro es 0 y en las multiplicaciones y divisiones es 1. ¿Ya? Porque si yo a nada, o sea, a algo le sumo nada, el 0 no vale. Y si yo a algo le multiplico un 1, sigue siendo lo mismo. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos más ejercicios para que vayan soltando la manito. Ya les voy a dar, yo creo que con 3 minutos estamos bien, ¿o no? Ahí me mandan los resultados
por ¿cómo se llama? Por el chat.
Ya. ¿Cómo les fue, chiquillos? Yo vi en el chat y la Paloma lo tiene bueno. El Esteban, mm, más o menos. La Belén también se equivocó en alguna. El Martín se equivocó también en algunas más. A ver. Están parecidos, pero no están iguales, ¿eh? No están iguales. El Esteban, ¿dónde lo simplificaste, Esteban? El 3. No, está malo. Ya, mira, vamos a hacerlo juntos para que vayan cachando, porque a veces se equivocan en una suma o algo así súper sencillo. Así que vamos a hacerlo juntitos, ¿ya? Los voy a hacer rapidito, sí, para que sigamos avanzando. Ya, aquí el mínimo común entre 5 y 6, o podemos multiplicarlos directamente, ¿cierto? Es 30, ¿cierto? 6 por 5 es 30. Y multiplicamos cruzados, ¿cierto? Entonces va a ser 3. 38, novia. ¿Cuánto? 38. Ya. 6 por 3, 18, ¿cierto? Y 5 por 4, que es 20. Entonces aquí vamos a tener 38 partido en 30. ¿Y esto cuánto es? Oye, Yo lo simplifiqué en 2 y me dio 19 partido en 15. bien, 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 bien. Recuerden, chiquillos, que siempre tienen que simplificar hasta el final, porque la idea del resultado es que se tiene que entregar en él la fracción irreductible, ¿ya? Que no se pueda reducir más. Entonces esto era 19 partido en 15. ¿Ya? El siguiente, aquí podemos simplificar al tiro este y este por 3. Entonces aquí nos va a quedar 1 y aquí nos va a quedar 2. Entonces aquí el mínimo común entre los dos es 4. El primero va a ser 1, ¿cierto? 5 por 1 y aquí cabe 2 veces, 2 por 1 es 2 y esto nos daría 3 cuartos, ¿cierto? Yo usé el otro método, pero me dio eso. ¿En cuál, Francisca? ¿En el 2? ¿A 3 cuartos? O sabes que, miren, hay harto proceso. La idea es que si yo puedo... Ah, en el primero. No, pero en el primero podrían haberlo hecho también. A ver, podrían haber simplificado acá también por 2. Entonces nos quedaría 2/3. Y Profesora, ¿qué después... me está preguntando? Porque yo me llamo Carolina, por si acaso. No, es que la Francisca me estaba hablando por el chat. Ah, por interno, ya. Sí. Ya. Sigamos. También te dio 3 cuartos a ti, ¿cierto, Carolina? Sí, y usé el método, el primero que usó. Ese Ya, que va aplicando cruzado. ya. Mira, si con tal de que lleguemos al mismo resultado, estamos bien. Ya. Tenemos el siguiente, ¿cierto? Entre 3 y 7, 21, ¿cierto? 3 por 7, 21. 7 por 4, 28. Más 15. Más 15. Y 28 más 15, ¿cuánto es? 43. 43. ¿Esto se puede seguir simplificando? Yo digo que no. No, queda así. ¿Quién dijo que sí? Ah, ya. Sí, pues, queda de esta manera, porque una forma para saber si es que se pueden simplificar o no es sencilla. Si es que esos números para el final, se puede simplificar por 2, ¿cierto? Sí. Si es que termina en 5 en 0, se puede simplificar por 5. Si es que termina en 0, se puede simplificar por 10. Y está el simplificar por 3. ¿Cómo puedo saber si es que se pueden simplificar por 3? Sumando estos dos dígitos y sumando estos dos dígitos. Si estos dos dígitos, la suma me da un múltiplo de 3, se pueden simplificar por 3. O sea, sería 4 más 3 me da 7, ¿cierto? Y 2 más 1 me da 3.
¿Ya? Si se dan cuenta, el 7 no es múltiplo de 3, por lo tanto no puedo simplificar por 3. ¿Ya? Por Profe, ejemplo, tengo si una yo... duda. ¿Sí? En el caso hipotético de que en la prueba nos pongan dos resultados relacionados a fracciones, o sea, van a haber 4 opciones, Claro. pero 2 opciones, la primera opción va a ser la fracción sin simplificar y el segundo resultado va a ser simplificada. ¿Por cuál nos deberíamos guiar? Tiene que guiarse siempre por la irreductible, pero es difícil que le pongan las dos opciones, porque la idea es que tú tienes que llegar a la irreductible. Gracias, ¿Ya? profe. Porque siempre esa es la idea, po, llegar a lo más simple, lo más simple. ¿Cachai? Entonces, después en álgebra van a entender que a veces no es necesario reemplazar todos los valores al tiro y por eso es mejor usar una X. Y con la X empezar a resolver todo, llegar como a la fracción mínima de X, a la operación mínima de X, y ahí reemplazar recién el número que equivale a ese X. Porque así se hace mucho más simple la operación de todo de toda la operación en sí. ¿Ya? No sé si Sí, se me profe. entendió lo que expliqué. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ya, sigamos. Acá. Mira, aquí, por ejemplo, si se dan... Ah, no, nada que ver. 6 por 4, 24, ¿cierto? Sí. 5 por 4 me da 20, menos 3 por 18. 6, eso. Esto nos daría 2 partido en 24, y esto lo puedo seguir simplificando, me da 1 partido en 12. El siguiente, 15 menos 20 menos Menos 6. Esto nos da menos menos 26. 26 partido en 15. Y al siguiente. Recuerden que cuando tenemos fracciones así, por ejemplo, estas dos terminan en par, podemos simplificarlo al tiro por 2. Entonces aquí nos quedaría menos 3 y acá abajo nos quedaría 2. Entonces es mucho más fácil ver entre 6 y 2 que entre 6 y 4, porque 6 por 2 nos da 12, ¿cierto? El 2 por 5 nos da 10. Aquí tenemos un menos. Este número es negativo. Y 6 por 3 nos da menos 18. ¿Estamos bien ahí? 18, 28, partido en 12. Y eso si lo divido por 2, me da. 14 y partido en 6. Y eso se puede seguir dividiendo, ¿cierto? Sí. 7 partido en 3. 3. ¿Alguien le dio eso? Parece que me equivoqué. A mí me dio eso. ¿Sí? Sí. Ah, sí, está A mí bien. igual me dio Yo eso. multipliqué mal. Yo multipliqué mal. Ya. Entre estos tres. Aquí, por ejemplo, podemos usar la tablita del mínimo como un múltiplo. ¿Ya? Lo vamos a hacer aquí. Tenemos el 8, tenemos el 2 y tenemos el 3. Entonces vamos a dividir por 2. El 8 dividido por 2 nos da 4, el 2 dividido por 2 nos da 1, se va ese y nos quedaría el 3 que no se puede dividir por 2. Aquí dividimos por 4, nos da 1, el 3 no, y por 3, ¿cierto? Y 2 por 4 son 8, y por 3 son 24. Por lo tanto, en el 24 es donde se encuentran los 3. 8 en 24 cabe 3 veces, entonces va a ser 3 por 5, más el 2 en el 24 cabe 12, y 12 por 3 nos va a dar 36, pero le vamos a poner la multiplicación mejor. Y el 3 en el 24 cabe 8, y 8 por 4, ¿cierto? Y ahí después hacemos hablamos por el chat, parece que... Ah, A ya. mí me dio No, no, no. 83 arriba. ¿Sí? Entonces No sé si sería está bien. 15 más 36 más 32. Y esto partido en 24. Discúlpense, mis números son muy feos, que dibujar con el mouse es complicado. Entonces tenemos 32 más 36 nos da 68
más 5 son 73, 83. Bien. 83 partido en 24. ¿Y se puede simplificar esto? No, ¿cierto? Porque 8 más 3 son 11 y 2 más 4, 6. No, no se puede simplificar por 3, no se puede simplificar por 2, por 5 ni por 10. Y el último, si se dan cuenta aquí, el mínimo común es 15, ¿cierto? El 5 en el 15 cabe 3, 3 por 4. Oh, 3 por 4. Menos el 3 en el 15 cabe 5, 5 por 2. Menos el 15 en el 15 cabe 1 por el 3. Y esto nos daría 12 menos 10 menos 3. Y abajo es 15. Aquí tenemos entonces 12 menos 13 nos da menos 1 partido en 15. ¿Qué Ahí las me tuvo dio todas 13 buenas? partido en 15. No, pues no te puede dar 13 partidos en 15. Pues. Hay que usar otro método. No sé. Con mínimo común. Pero debiese llegar al mismo resultado. Entonces, lo hicimos. Quizás la suma o la resta, recuerda que son negativas estas dos. Ya. Hasta ahí. ¿Estamos bien? ¿Se equivocaron mucho? ¿Las tuvieron buenas? ¿Quién las tuvo todas buenas? Ya, las últimas dos estaban más complejas. Pero ahora vamos a ver el tema del mínimo común múltiplo. Ah, viste. Se te escribió faltar el 2. Ya, pero igual les fue bien. Se equivocaron como en uno o en dos. Así que hay que empezar a hacer más ejercicios de estos para ir soltando la manito. Po. Voy a borrar aquí. ¿Alguien va a sacar un pantallazo o algo? Aunque no creo que se entiendan mucho mis números. ¿No? Ya. Borro nomás. Después vamos a ver el máximo común divisor. Ya, aquí tenemos más ejercicios. Estos ya son más estilo PSU o PTU. ¿Ya? ¿Qué hora es? Ya hacemos este ejercicio, estos dos ejercicios y los otros que quedan. Y estamos. Les voy a dar 3 minutitos para que hagan el primero. Ya, entonces les voy a dar 5 minutos para que hagan todos los ejercicios. Si no entienden el segundo, les voy a explicar el tiro de qué se trata, ¿ya? Te está diciendo que esta forma se puede expresar de esta forma, ¿ya? Y si se dan cuenta, esto está expresado de esta forma. Entonces, yo puedo determinar aquí que este es mi X, este es mi Y, y este que está aquí es un Z. Por lo tanto, Profesor, menos... ¿Ah? ¿y ese signo infinito qué significa? Multiplicar. ¿Qué? No, no, no está diciendo nada, te está diciendo que esta función, si Ujú, te das cuenta, tiene ese infinito al medio. sí. Y si te das cuenta, aquí también tiene un infinito al medio. Pues entonces te está diciendo que la forma que está expresada con el infinito se Ujú. puede expresar como esto. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, de hecho, se lo voy a dejar así como debiese ser. Po. Nuestro z, que es un medio, va a ir multiplicado por el paréntesis de i, que nuestro i sería 2 enteros, un medio, ¿cierto? Menos nuestro x, que sería un entero, un medio. Eso es lo que tienen que resolver. A ver, tan rápido hiciste el 1. Vamos a hacerlo rapidito.
Bien, Belén. Bien, Esteban. La Sofía. Ya sí, Sofía. Te voy a registrar aquí, te voy a guardar al tiro. Sofía León. Anda nomás, tranquila. Ay, 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 veo tantas respuestas y son todas distintas. No sé lo que sucede. A ver, en la 2, vamos a hacer al tiro la 2. Tenemos 4, 5 puntos. Ya. Veo muchas respuestas aquí y no están todas iguales. A ver. La 1C me dicen por acá. La 1C. Bien. Sí, la mayoría la chuntó la 1, ¿no? ¿Estás seguro? O sea, no la chuntó, la hizo bien. Y la 2 tengo hartos resultados distintos. Ya, la vamos a hacer rapidito. Vamos a hacerla de arriba por mientras. Aquí tenemos que 4 en la parte de abajo, ¿cierto? 2 por 3 son 6, ¿cierto? Y 2 por 1, no, pues 1. Esto nos daría 5 cuartos. Entonces vamos a reescribir todo, va a ser 2 más medio, menos, y aquí lo que nos dio, 5 cuartos. Seguimos con el paréntesis. Esto nos da 4 abajo, 2 por 1 es 2, menos 5, y no vamos a poner el tiro en paréntesis, 2 más. Bueno, 2 menos 5 nos da menos 3, y 2 más menos 3 cuartos es igual a, el 2 está partido en 1, ¿cierto? Vamos a poner el tiro menos 3 cuartos, y aquí la parte de abajo es 4. 4 por 2 son 8, menos 3, y esto nos da 5 cuartos. Así que creo que todos los que me mandaron ahí el resultado la tuvieron buena. A ver. Y la otra, ustedes pueden multiplicar los números mixtos, ¿ya? 2 por 2 nos da 4 más 1, 5. Entonces aquí sería 5 medios, menos 2 por 1 es 2, más 1 es 3, 3 medios. Y esto todo por 1 medio. Aquí tienen el mismo denominador, por lo tanto se mantiene y se restan arriba, y 5 menos 3 me da 2, ¿cierto? Y 2 partido en 2 es igual a 1. Y eso por 1 medio me da 1 medio. Entonces la respuesta era la B. A la Monse se le apagó el computador. Vamos a tiro a anotarla por si acaso. Ya. Ya, y hacemos este último, yo creo, y terminamos, porque la clase termina a las 9. A menos que quieran estar un ratito más. Ya, chuta. Démosle nomás, chiquillos.
Sí, hagamos los dos. ¿O lo dejamos hasta acá? ¿Qué prefieren? No entendí qué resultado te dio Leandro. Rodrigo. Te da 20. ¿Cómo te da el 20? A ver. Tranqui, Benja. Ahí te anoto. Anda tranquilo. Y a ver. Aquí podemos hacer dos cosas. 25, ¿cierto? Partido en 6 por 24 partido en 5. Todo eso por 4. ¿Cierto? Entonces aquí el 25 se va con el 5, te queda 5 acá, el 6 se va con el 24, aquí te queda 4, aquí te queda 1 y aquí te queda 1. Te va a quedar entonces 5 por 4, 20, ¿cierto? Por 4, 80. ¿O no? ¿Estamos bien o estamos mal? Va, esto es 80. ¿Cierto? Pero lo que me dicen acá es la quinta parte del doble D. O sea que a esto tenemos que sacarle la quinta parte, que es 5, del doble, que es 2, y esto sería 80 partido en 5. ¿Cuánto me da 80 partido en 5? 16. Y ese por 2 es igual a 32. Y me dice que es igual a la mitad de... ¿Cuánto es la mitad de... O sea, el doble de 32? 64. ¿Se entendió? Ninguno me dio el resultado correcto. Había que leer, ¿cierto? Entonces, es bueno resolver esto primero, que son números. Después leer lo que dice que la quinta parte del doble D, porque ahí sacamos el resultado, le sacamos la quinta parte del doble D y tenemos esto. Se supone que esto va a ser igual a un número partido en 2, ¿cierto? Entonces ese número lo encontramos como pasándose 2 multiplicando para acá. Entonces va a ser 32 por 2. Eso va a ser igual a X. Y 32 por 2 es 64. Entonces esa sería la respuesta. ¿Ya? Vemos este, profe, lo que más me cuesta es cuando escriben en matemáticos. Ah, ya, la quinta parte y todo eso, mira, es solo leer. Si te dicen la quinta parte de un número, es que te está pidiendo que el número está partido en 5. Ahora, si te dicen la quinta parte del doble, en este caso, te está diciendo que además de que sea este partido en 5, lo estoy multiplicando por el 2, ¿ya? Y que eso te diga es igual a la mitad de, te está diciendo que el número está partido en 2, ¿ya? Ahí hay que ir entendiendo un poco el lenguaje matemático, pero eso se va aprendiendo con los ejercicios. Mientras más ejercití sobre estos tipos de ejercicios, después ya vais cachando súper rápido cómo se hace el ejercicio en sí. Em, la 4 creo que es la A. Veamos. Ya, hagamos esto rápido. Entonces, esto podemos simplificar directamente. Entonces, aquí tenemos 1, 1. Entonces, esto sería 1/3 menos 1/2. 1/3 menos 1/2 nos da. El mínimo común es 6. Y aquí nos queda 2 por 3. O sea, 2 menos 3. ¿Cierto? Y esto sería entonces un menos 1/6. ¿Cierto? La parte verde la voy a escribir con verde este. ¿Ya? 1/2 menos 1/3
tenemos que el mínimo común es 6, el 2 en el 6 cabe 3, y el 3 en el 6 cabe 2. Por lo tanto, va a ser Un se- un sexto. ¿Cierto? Entonces yo al escribir, vamos a escribir ordenado, un sexto dividido menos un sexto va a ser igual entonces a un sexto por menos 6 partido en 1. Ya el signo da lo mismo, porque puede estar arriba, abajo, al medio. Se simplifican los 6, entonces nos va a quedar aquí menos 1, acá abajo 1, y 1 por menos 1 nos va a quedar menos 1, y abajo 1 por 1, 1. Esto es lo mismo que menos 1. Entonces sería la A. Me dijeron esa, ¿cierto? A mí me quedó 1 partido en menos 1. Igual que a menos 1, ¿no? ¿No? Sí, pues. Ya. Sí, mira, sí, el signo negativo puede estar aquí, Ujú. puede estar aquí, o puede estar al medio. ¿Ya? Así dan el mismo resultado. Ya. Ya, chiquillos, dejémoslo hasta aquí. Ahora, espera. Sí, dejémoslo hasta aquí porque después vienen más ejercicios. ¿Les tinca o quieren hacer este último? Ya, esa es la actitud. Ya, hagamos este último y nos vamos tranquilos para la casita. Ya. Recuerden que esto es un paréntesis, hay que aplicar papomudas. Así que hay que primero hacer esto. División primero y después la resta. Ya, para que no se confunda. A mí el paréntesis me dio 1 partido en 8, pero el inverso tendría que ser menos 1. Digo, todo menos Pero 1. nos da Negativo. uno partido en 8, pues. ¿No? Recuerden que el inverso multiplicativo es un número que cuando multiplico con este número me tiene que dar 1. Por lo tanto, si me da negativo el número, el inverso multiplicativo también tiene que ser negativo, solamente que al revés, para que al multiplicar este negativo por este negativo me dé un positivo y me dé 1. ¿Ya? A ver, tengo la primera respuesta. Oye, ninguna respuesta buena, pues chiquillo. A ver, vamos a hacerlo ordenadito, ¿ya? Sí, terrible. Ya miren. Eh, tampoco da esa. Ya miren.
La respuesta correcta, la respuesta correcta es esta. Acá tenemos que hacer primero la división, ¿cierto? Entonces tenemos 3/4 y vamos a invertir al tiro la división, que va a ser 6/5, ¿cierto? Por 6/5. Recuerden que cuando tenemos multiplicaciones podemos multiplicar para el lado, ¿cierto? Entonces 3 por 6 nos da 18 y 4 por 5 nos da 20, ¿cierto? Entonces ordenando la operación nos queda 1/2 menos 18 partido en 20. ¿Ya? Aquí este 18 partido en 20 yo puedo simplificar por 2, ¿cierto? Porque termina en número par. Y la mitad de esto nos daría 9 décimos. Profe, ¿Sí? pero es que yo... se me olvidó lo que iba a decir. Como que saqué el 4 y el 6. Los simplifiqué ¿Y cómo lo simplificaste? por 2. Ah, cruzado. Sí, cruzado. Ah, ya, pues te tiene que dar lo mismo. Pues si tú simplificáis por 2, te quedaría el 3 arriba y el 2 abajo, pues, ¿cierto? Sí. Y 2 por 5 te da 10 y 3 por 3 te da 9, pues. Entonces te quedaría 9 décimos, ¿cierto? Ya. Comprendo. Algo hice mal. Entonces aquí sería 1/2 menos 9 décimos. No sé ¿cierto? qué la veo, sí. Y yo al resolver esto me queda 10, ¿cierto? El 2 en el 10 cabe 5. 5 por 1 me da 5. Y 10 en 10 cabe 1. 1 por 9. Entonces me quedaría menos 4 décimos, ¿cierto? Y esto yo lo puedo volver a simplificar por 2, quedándome menos 2/5. Mi inverso multiplicativo entonces sería... El B. Ah, no. Tiene que quedar positivo. La E. Era esta, la B. Ah, ya, está bien. ¿Ya? Ya, dejémoslo hasta aquí. Espérenme un poquito, no se vayan para poder pegarle un pantallazo a la lista, ya, para que no tengan que esperar. Em, ahí está. Chuta. Ahí sí. Control V, guardamos este. Se va a llamar lista de hoy. No sé, chuta. Acá está. Y por el otro pantallazo. ¿Dónde está el Paint? Uy, no me... Control V. Doy 2. Y me faltaría... Aquí. Ya. Aquí los tengo a todos. Sin título. Ya, chiquillos. Se pueden ir tranquilos a sus casitas. Sí, pues tengo Windows 10 porque... Consuelo, no llores por asco. Ya, chiquillos, lo dejamos hasta acá, ¿ya? Chao, profe. Para que se vayan a descansar. Profesor.
Que esté bien, cuídese. Igual ustedes, pues, chiquillos. Cuídense, profe, nos vemos. Que estén Chao, bien. profe. Ah, sí, sí sé que hay una que permite capturar pantalla, pero soy más rápido con el Paint. Y ya chiquillos, que estén bien, que les vaya súper bien en la semana, nos vemos el otro miércoles y Chao, profe. les voy a mandar los ejercicios ya por el correo. Chao, chao, cuídense. Chao, profe.